Joselito, cuyo nombre real es José Jiménez Fernández, nació el 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía, España. Su origen humilde marcó profundamente los primeros años de su vida. Hijo de una familia trabajadora, creció en un entorno donde la música y las tradiciones populares tenían un peso esencial. Desde muy temprana edad, Joselito mostró una voz prodigiosa, de timbre agudo y fuerza natural, que lo distinguiría del resto de los niños de su época. Su don innato fue descubierto en el marco de fiestas familiares y celebraciones locales, donde cantaba con una soltura que sorprendía a todos los presentes. El contexto social en el que Joselito creció no fue sencillo. La España de la posguerra se caracterizaba por la pobreza, la falta de oportunidades y un horizonte limitado para la mayoría de los niños campesinos. Sin embargo, el pequeño José tenía algo que lo hacía diferente: un carisma natural, un brillo en los ojos y, sobre todo, esa voz que parecía venir de otro mundo. Su familia, aunque humilde, supo reconocer su talento y lo animó a seguir adelante, viendo en su don una posibilidad de futuro que podía cambiar el destino de todos. Con apenas 6 años de edad, Joselito empezó a cantar en concursos locales y radios regionales. La radio, en aquella época, era el medio de comunicación más poderoso en los hogares españoles. Fue allí donde empezó a ganar notoriedad, no solo por la calidad de su canto, sino también porque su voz infantil, cargada de emoción, conmovía a quienes lo escuchaban. A diferencia de otros niños cantores, Joselito no se limitaba a reproducir canciones tradicionales, sino que imprimía a cada interpretación un sello personal, una manera de transmitir sentimiento que, a tan corta edad, parecía inexplicable. El primer gran impulso en su vida llegó cuando un representante artístico, al escucharlo en una actuación local, decidió llevarlo a Madrid. La capital española representaba un mundo completamente nuevo para un niño acostumbrado a los paisajes rurales de Jaén. Allí, entre grandes teatros y estudios de grabación, Joselito comenzaría un camino que lo llevaría a la fama internacional. Sin embargo, esa transición no estuvo exenta de dificultades. El choque entre su inocencia infantil y la dureza del mundo del espectáculo lo marcaría para siempre. En Madrid, fue conocido rápidamente como el Pequeño Ruiseñor, un apodo que lo acompañaría durante toda su carrera. Su debut en cines y teatros fue acogido con entusiasmo, y pronto su voz traspasó fronteras. Pero antes de convertirse en la estrella internacional que todos conocerían, Joselito era simplemente un niño de pueblo, que debía enfrentarse a la vorágine de un mundo adulto, lleno de contratos, compromisos y giras. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles o asistían a la escuela, él debía ensayar, grabar y aprender a desenvolverse en escenarios cada vez más exigentes. Su educación formal se vio interrumpida. Aunque recibió clases privadas, nunca pudo llevar una vida escolar normal. Esto sería una de las huellas más profundas en su formación personal. Creció demasiado rápido, rodeado de adultos, aplausos y exigencias, pero con poca infancia real. Este hecho marcaría no solo su carácter, sino también su manera de relacionarse con los demás en el futuro. La fama repentina le dio acceso a lujos y experiencias que jamás habría imaginado en su Beas natal. Sin embargo, también lo enfrentó a la soledad y a una presión constante. Ser un niño prodigio en los años 50 en España significaba cargar con las expectativas de un país entero que veía en él un símbolo de orgullo nacional. Su voz se convirtió en la banda sonora de una generación, pero detrás del telón seguía siendo un niño vulnerable, que necesitaba afecto y estabilidad. Su familia siempre intentó mantenerse cerca de él, acompañándolo en los viajes y protegiéndolo de los excesos de la industria. No obstante, la maquinaria del espectáculo era demasiado fuerte. Cada actuación, cada grabación y cada película lo alejaban más de la vida sencilla que había conocido en su infancia. Con apenas 8 o 9 años, Joselito ya había recorrido escenarios internacionales,
algo impensable para un niño de su origen. La infancia de Joselito es, en muchos sentidos, una historia de contrastes. La inocencia de un niño con voz celestial frente a la dureza de una industria que lo veía como una mina de oro. La humildad de un hogar campesino frente a los focos del cine y los teatros de Europa y América. El cariño familiar frente a la explotación mediática. Estos elementos configuraron no solo su personalidad, sino también la imagen que el público guardaría de él para siempre. Si la infancia de Joselito estuvo marcada por la revelación de un talento precoz y sorprendente, su adolescencia y juventud fueron el escenario del despegue definitivo de una carrera artística que lo llevó a ser conocido en los 5 continentes. Desde muy temprana edad, el niño andaluz pasó de cantar en emisoras locales a convertirse en el primer ídolo infantil internacional del cine y la música española. Su voz, de registro agudo y potencia inusual, lo convirtió en un fenómeno de masas en una época en la que la industria del espectáculo buscaba símbolos de esperanza y frescura tras los años oscuros de la posguerra. El fenómeno cinematográfico, el salto a la fama, llegó gracias al cine. En 1956, con apenas 13 años, protagonizó la película El pequeño ruiseñor, dirigida por Antonio del Amo. Este filme no solo le dio su apodo eterno, sino que marcó el inicio de una saga cinematográfica que lo consolidó como estrella. La película fue un éxito rotundo en España y en diversos países de América Latina, donde el público quedó fascinado por aquel niño de mirada inocente y voz angelical. A partir de entonces, su carrera cinematográfica se disparó con títulos como Saeta del Ruiseñor, 1957, El Ruiseñor de las Cumbres, 1950, El Canto del Ruiseñor, 1957, Aventuras de Joselito, 1960. Cada producción no solo explotaba su talento vocal, sino que también narraba historias que exaltaban la inocencia, la bondad y los valores familiares. Estas películas lo convirtieron en el embajador cultural de España, en una época en la que el cine era una herramienta política y social de gran alcance. El régimen franquista, consciente del impacto del fenómeno Joselito, no dudó en utilizar su imagen como símbolo de pureza y orgullo nacional. Sin embargo, más allá de la instrumentalización política, lo cierto es que Joselito se transformó en un icono popular que unía a familias enteras en las salas de cine. La carrera musical. Paralelamente a su éxito en la gran pantalla, Joselito desarrolló una carrera musical impresionante. Grabó decenas de discos en los que interpretaba saetas, villancicos, coplas, jotas y boleros, géneros que en su voz adquirían una fuerza única. Su repertorio incluía canciones que se hicieron inmortales, como Granada, 12 cascabeles, El pastor o La campanera. Interpretaciones que aún hoy siguen siendo recordadas por varias generaciones. Lo particular de Joselito es que, a pesar de su corta edad, lograba transmitir una emoción desgarradora, propia de cantantes adultos con experiencia de vida. En América Latina, su voz fue recibida con auténtica devoción. Países como México, Argentina, Venezuela y Colombia lo acogieron como a un ídolo propio. Realizó giras por todo el continente, y en cada presentación el público lo recibía con ovaciones interminables. Sus discos se vendieron por millones, y su imagen decoraba revistas, carteles y programas de televisión. Incluso fue invitado a cantar en escenarios de lujo en Nueva York, París y Roma, consolidando así una proyección internacional sin precedentes para un artista español de su generación. La transición difícil, sin embargo. El brillo de la fama pronto comenzó a mostrar sus sombras. La voz que lo había hecho único estaba destinada a cambiar con el paso del tiempo. Como todo niño prodigio, Joselito tuvo que enfrentarse a la inevitable transformación de su voz durante la adolescencia. Ese tránsito fue particularmente duro para él, ya que el público esperaba seguir escuchando al pequeño ruiseñor, cuando en realidad, la naturaleza imponía un cambio irreversible. Aunque intentó adaptarse con nuevos registros y estilos musicales, la presión de conservar la misma imagen infantil
fue un desafío enorme. A medida que crecía, el fenómeno se fue apagando. El público, acostumbrado a la dulzura de su niñez, encontraba más difícil aceptar a un Joselito adolescente y luego adulto. La industria cinematográfica, que lo había explotado intensamente durante su infancia, dejó de ofrecerle papeles con la misma frecuencia. El niño prodigio que había llenado salas de cine se enfrentaba ahora a la cruel realidad de una fama que se desvanecía rápidamente. Luces y sombras en la cúspide. En el punto más alto de su carrera, Joselito vivió experiencias reservadas solo para las grandes estrellas, viajes por todo el mundo, reconocimiento internacional, contratos millonarios y un séquito de seguidores incondicionales. Pero esa vida también le pasó factura. La presión de los compromisos, la explotación de su imagen y la falta de una infancia normal lo sumieron en una sensación de vacío. Aquellos que lo rodeaban en la industria buscaban aprovechar cada instante de su fama, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El niño que había hecho llorar y sonreír a millones de espectadores se encontraba atrapado en una maquinaria que lo había convertido en mito, pero que también le arrebató la libertad de vivir como un joven común. Su talento, indiscutible, fue en parte devorado por las exigencias de un sistema que lo consideraba más un producto que un ser humano en crecimiento. Legado artístico, a pesar de las dificultades posteriores. Así es, el legado de Joselito en la música y el cine permanece intacto. Fue pionero en llevar la cultura española más allá de sus fronteras, y su figura abrió camino a otros artistas que después cosecharían éxitos internacionales. El mito del pequeño ruiseñor sigue vivo, no solo en la memoria de quienes lo vieron en los años 50 y 60, sino también en nuevas generaciones que han descubierto su voz gracias a grabaciones restauradas y retransmisiones televisivas. Detrás de los focos, los aplausos y las cámaras, Joselito fue siempre un ser humano marcado por sus orígenes humildes y por una vida personal tan intensa como turbulenta. Si en los escenarios se mostraba como el niño prodigio de voz angelical, en su intimidad se enfrentaba a dilemas, soledades y relaciones que moldearon su carácter a lo largo de las décadas. Comprender su dimensión humana exige adentrarse en la compleja red de afectos, carencias y vínculos que lo acompañaron desde sus inicios. Los lazos familiares. Joselito nació en una familia sencilla, de raíces profundamente andaluzas. Sus padres, lejos de las luces del espectáculo, luchaban día a día para sacar adelante a sus hijos en un entorno rural marcado por la austeridad. La súbita fama del pequeño José no solo cambió su destino, sino también el de toda la familia. Desde muy temprano, sus progenitores y hermanos se vieron arrastrados por el torbellino de giras, contratos y mudanzas. La familia se convirtió en un soporte vital, aunque también en un grupo sometido a la presión de mantener viva la maquinaria del pequeño ruiseñor. El rol de su madre fue especialmente relevante. Ella se esforzó en protegerlo en medio de un ambiente voraz, intentando que no perdiera el contacto con sus raíces y valores. Sin embargo, la industria del espectáculo era implacable, y no siempre fue posible evitar que Joselito viviera situaciones para las que aún no estaba preparado. La distancia con su familia se hizo evidente en ciertos momentos de su carrera, sobre todo cuando las giras internacionales lo mantenían meses alejado de su tierra natal. La búsqueda del amor. En cuanto a su vida sentimental, Joselito vivió experiencias intensas que reflejaban, en parte, la contradicción entre la imagen pública que se tenía de él y su verdadera personalidad. El niño prodigio que había enamorado al público con su inocencia se transformó en un joven, y posteriormente en un hombre que buscaba el amor en escenarios muchas veces marcados por la desconfianza y la fugacidad. Se le atribuyeron romances con diversas mujeres de la farándula, cantantes y actrices que formaron parte de su entorno artístico. No obstante, pocas relaciones trascendieron de manera oficial. Una de las dificultades que enfrentaba era la sombra de su pasado infantil. Muchos lo seguían viendo como aquel niño eterno, lo que hacía complicado que se le reconociera en su dimensión adulta y emocional. Esa etiqueta pesaba sobre él incluso en la intimidad,
limitando la posibilidad de construir vínculos duraderos. La fama, lejos de facilitar la estabilidad afectiva, lo expuso a relaciones pasajeras, muchas veces condicionadas por el interés o el oportunismo. Joselito, que había dado su vida entera a la música y al cine desde niño, se encontraba desarmado en el terreno del amor, buscando autenticidad en un mundo que pocas veces se la ofrecía. Matrimonios y rumores. Aunque su vida privada fue objeto de especulaciones constantes en la prensa, Joselito llevó con bastante discreción sus compromisos sentimentales. Algunos medios lo vincularon a mujeres extranjeras durante sus giras por América Latina, y se mencionaron romances en México y Argentina. Hubo rumores de un matrimonio fallido, aunque nunca confirmó públicamente muchos de esos episodios. Lo cierto es que, a diferencia de otros artistas contemporáneos, Joselito no construyó una familia estable y duradera con hijos reconocidos, al menos en los términos convencionales. Este hecho alimentó aún más el mito en torno a su figura. ¿Era incapaz de establecer una vida conyugal por la carga de su pasado como ídolo infantil? ¿O fue su propia decisión mantenerse al margen de una vida familiar convencional? Lo cierto es que, a lo largo de las décadas, Joselito cultivó una imagen ambigua. Por un lado, el niño eterno que todos recordaban con cariño. Por otro, el hombre adulto que parecía vivir siempre entre luces y sombras, sin llegar a encontrar un lugar fijo en el mundo afectivo. Las amistades y lealtades. Más allá del ámbito romántico, Joselito mantuvo lazos de amistad con varios compañeros de profesión y figuras del mundo cultural. Sin embargo, su carácter reservado y su tendencia a desconfiar de quienes lo rodeaban lo hicieron mantener un círculo reducido. La experiencia de haber sido explotado en su niñez dejó una huella profunda. Aprendió a protegerse, a no abrirse fácilmente y a valorar la lealtad por encima de cualquier otra cosa. Sus amigos más cercanos solían describirlo como un hombre entrañable, de gran sensibilidad, pero también como alguien marcado por la nostalgia. Joselito vivía constantemente entre dos mundos, el recuerdo dorado de su niñez gloriosa y la lucha por encontrar estabilidad en su madurez, el vacío de la familia no construida, la ausencia de una familia propia tradicional, con esposa estable e hijos, fue para él un motivo de reflexión. En varias entrevistas, admitió que esa era una de las grandes deudas de su vida. Si bien disfrutó de la compañía de sobrinos, primos y familiares lejanos, lo cierto es que nunca pudo dejar atrás del todo la soledad. Esa soledad, que contrastaba con la imagen de ídolo que arrastraba multitudes, se convirtió en uno de los rasgos más conmovedores de su historia personal. La vida de Joselito en el plano íntimo estuvo marcada por una paradoja. El hombre hombre, que emocionó a millones con su voz y que fue querido por varias generaciones, vivió muchas veces en soledad, sin un núcleo familiar firme que lo acompañara en su madurez. Esa carencia explica en parte por qué, en sus declaraciones más recientes, suele hablar con tanta nostalgia de sus orígenes y de lo que pudo haber sido. Llegar a los 82 años para Joselito no fue solamente un triunfo de longevidad, sino también un punto de inflexión vital, en el que decidió mirar hacia atrás sin miedo. Durante décadas, su vida estuvo envuelta en mitos, rumores y silencios estratégicos. La figura del pequeño ruiseñor había sido explotada hasta el extremo, y él, atrapado entre la gloria y el olvido, cargó con secretos que nunca quiso o nunca se atrevió a reconocer. Sin embargo, en la etapa final de su vida, el hombre que fue ídolo de multitudes decidió hablar con claridad y sin filtros, confirmando lo que, en el fondo, todos sospechaban: que detrás del mito existía un ser humano marcado por la explotación, la soledad y una lucha constante por recuperar su propia identidad. La presión de la fama y la pérdida de la infancia. Joselito confesó públicamente que, aunque agradecía a la vida el don de su voz y el cariño del público, su infancia le fue arrebatada. Reconoció que nunca tuvo la oportunidad de ser un niño normal. Mientras sus amigos de Beas de Segura jugaban en las calles o asistían a la escuela, él pasaba horas interminables en estudios de cine, grabaciones de discos o viajes internacionales.
La niñez se convirtió para él en un recuerdo incompleto, más asociado al trabajo que a la inocencia. Lo que todos intuían, que había pagado un precio demasiado alto por su éxito, fue confirmado por el propio Joselito. La fama precoz se construyó sobre el sacrificio de su vida personal. En sus palabras, la industria lo convirtió en un producto. Admitió que muchas veces no entendía los contratos que firmaba, que era manipulado por adultos que veían en él una fuente de ingresos, y que apenas tenía voz para decidir sobre su propio destino. Ese reconocimiento fue tan crudo como liberador, porque puso de manifiesto una verdad incómoda. El niño que hizo soñar al mundo fue, en muchos sentidos, víctima de una explotación encubierta, el desencanto del éxito adulto. Otra de sus revelaciones se centró en la difícil transición de ídolo infantil a adulto. Joselito aceptó que nunca estuvo preparado para enfrentar la metamorfosis, que implicaba crecer ante un público que lo quería perpetuamente como niño. Lo que todos habían sospechado, que el paso de la adolescencia destruyó en parte su carrera, fue confirmado por él mismo. Reconoció que intentó reinventarse, pero que la sombra del pequeño ruiseñor era demasiado pesada. En cada intento de volver a los escenarios, lo que el público pedía no era al hombre adulto, sino al niño prodigio. Esa contradicción lo llevó al desencanto y a la frustración, el cierre de un ciclo. La confesión de Joselito a los 82 años no fue simplemente una anécdota tardía, sino el cierre de un ciclo histórico. Confirmó lo que todos sospechaban, que la gloria había tenido un precio altísimo. Pero al mismo tiempo, abrió una ventana de comprensión hacia su figura. Por primera vez, el pequeño ruiseñor habló sin máscaras, como un ser humano que necesitaba reconciliarse con su pasado. En la memoria colectiva, Joselito seguirá siendo aquel niño que emocionaba con su voz angelical. Pero ahora también será recordado como un hombre que, al final de su vida, se atrevió a decir la verdad. Su confesión no borró el mito, pero sí lo completó, añadiendo una dimensión de humanidad que lo hace más cercano, más real y, en cierto modo, más admirable.